Para hablar de recuperación económica también hay que hablar de los salarios en Venezuela. Un sueldo mínimo de un venezolano ronda entre los 23 y 30 dólares al mes, pero necesitarían 20 salarios mínimos para adquirir tan sencillamente como la canasta básica. ¿Cuáles son los factores que intervienen en este momento? Los números, las estadísticas, el impacto o la incidencia que está teniendo el venezolano y su bolsillo que se está pulverizando con una inflación en dólares. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en su espacio Sin Censura, cara a cara, junto al economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, Aarón Olmos. Bienvenido, profesor, a las pantallas de Impacto Venezuela. Muchísimas gracias, Noemíner, por la invitación. Gracias a usted. Continuamos con un salario deteriorado, con una tasa del Banco Central de Venezuela que pulveriza nuestro bolsillo. ¿Cómo sobrevive una familia común en Venezuela actualmente con este salario de 130 bolívares, que equivale, dependiendo de su tasa, a 23 o 30 dólares al mes? Bueno, indudablemente se hace difícil para cualquier persona o familia mantener los niveles del hogar pues con ese salario, ¿no? A nivel internacional se habla que para estar por sobre el límite de la pobreza se debe generar más de $1 al día, ¿no? En el caso nuestro podemos estar o en el dólar o por debajo del dólar, centavos de dólar. Y esto tiene que ver también con la propia situación global, ¿no? Ya la moneda dólar o euro, la divisa, no necesariamente representan lo mismo, y en el caso que nos ocupa, la economía venezolana sigue altamente dolarizada, más allá de los esfuerzos del Ejecutivo Nacional por tratar de darle más peso al bolívar a través del IGTF y todas estas herramientas que ha desplegado al punto de vista fiscal. Lo cierto es que la canasta alimentaria de cualquier familia en Venezuela, dependiendo de su conformación y de sus características, puede estar sobre los 395, 450 dólares. Y como tú bien lo estás comentando, no es suficiente. El salario mínimo de los trabajadores venezolanos, si bien es un marcador, no necesariamente todos los empleadores públicos o privados están pagando ese salario, no necesariamente todos los trabajadores que tienen como mínimo esa representación de su trabajo en moneda lo perciben. Hay bonificaciones, hay complementos y elementos adicionales, pero siguen no siendo legales, profesor. Claro, pero siguen siendo insuficientes. Entonces, estamos hablando de la insuficiencia del salario en general en Venezuela, lo que obliga a las familias venezolanas a tratar de generar ingresos adicionales por la vía de otros oficios, de otras actividades, amén de aquellas personas que tienen familiares en el extranjero que le envían dinero para tratar de equilibrar esa cantidad mensual. Somos uno de los países de Latinoamérica con el salario más bajo del mundo. ¿Por qué la administración de Nicolás Maduro no ha podido controlar eso? Es decir, porque según el Sendas también hablaban recientemente sobre cuánto podría ser el salario de un profesional y está sobre los 200 dólares, un obrero 107 dólares. ¿Por qué la administración de Nicolás Maduro no ha podido elevar los salarios a eso? ¿O por qué no terminamos de dolarizar nuestro país? Bueno, la economía está dolarizada de facto, eso es una realidad. Todas las personas que van al mercado pueden ver precios denominados en bolívares y precios que se expresan en moneda extranjera, por no decir dólar. Porque al final de cuentas, dependiendo de la ubicación geográfica donde usted se encuentra, utilizará una divisa o utilizará otra. Si es occidente, será el peso colombiano; si es el sur, será el real brasilero; si es el centro, quizás será más el dólar; si son nuestras costas, quizás será más el euro, por ejemplo. Pero lo cierto es que el sector de la actividad económica que más trabajadores tiene y más personas emplea es el sector público. Una cosa es dolarizar el salario, que lo pudiésemos entender como llevar de bolívares la cantidad mínima a dólares, y otra cosa es incrementar ese salario dolarizado al nivel de vida que deberían tener el venezolano. Entonces estaríamos hablando de que la nómina pública de más de 6 millones, 7 millones de trabajadores, el salario mínimo tendría que estar calculado una moneda que no produces, que no controlas, que no es tuya, y que evidentemente tendríamos que hablar de un salario mínimo por sobre los 200 dólares cada uno. Eso es algo que la caja del Ejecutivo Nacional en términos de flujo de efectivo no puede soportar durante mucho tiempo, y es la razón por la cual seguimos teniendo un salario insuficiente que se mide en bolívares, que se expresa en divisas en los precios en los mercados, pero que además el Ejecutivo sigue dando bolívares por la vía de las transferencias a los hogares para tratar de mantener cierto nivel de consumo. Los regalos, los bonos, ¿no? ¿Se refiere? Todos los bonos y todas las transferencias de gasto que quincenal o semanalmente o mensualmente reciben los venezolanos por diferentes razones. Y que también tienen retraso.
y que tiene un efecto evidentemente inflacionario porque incrementan el nivel de liquidez y tienen un efecto sobre los precios. Pero lo complicado está en el hecho, Mildred, de que el empleador te da bolívares, pero el mercado te pide divisas, ¿sí? Ahí está la gran distorsión. Y ya tenemos estructuras de costo en moneda extranjera, ya tenemos situaciones de fijación de precios a nivel general en moneda extranjera. Ya tenemos una situación en la cual el venezolano sabe que para poder mantener su nivel de vida necesariamente tiene que generar divisas, y en un mercado que está tan distorsionado donde tienes divisas, bolívares y hasta criptoactivos. ¿Qué podría ser o qué se debería hacer? Porque también los precios en el supermercado, por ejemplo, todos los días varía y sube. Baja la tasa quizás del Banco Central un día, pero el precio de los alimentos se queda arriba, y eso ha venido pasando durante todos estos años. No hay un cambio. Entonces, ¿por qué no atajar? ¿Cómo cortar de raíz esto? Y Venezuela también se ha convertido en una lavandería, porque dólares hay. Usted va a un kiosco en un sector popular y paga en dólares y le dan cambio en dólares. Sí, contrario a lo que muchas personas piensan, que las divisas solamente están concentradas en el sistema financiero o en algunas ubicaciones específicas de la ciudad, realmente es en las zonas populares donde vemos más uso de moneda extranjera en gran cantidad, ¿no? De hecho, la moneda de curso legal en muchas ubicaciones de nuestros países muy populares sigue siendo el dólar. Y lo importante que está detrás de esto es el hecho de que la política monetaria que ha aplicado el Banco Central para tratar de acallar el efecto inflacionario, recordando que Venezuela tiene una inflación afectada por un tipo de cambio, si bien fue eficiente de agosto del año pasado hasta comienzos de este año, que hizo que Venezuela técnicamente saliera de la hiperinflación, por sí sola es insuficiente. Haber hecho una tercera reconversión el 1 de octubre del año pasado es insuficiente. Hay que hacer coordinación macroeconómica. Entonces, cuando vemos los pasos que el Ejecutivo ha dado a nivel fiscal, cambiario, monetario, siempre queda fuera de esa ecuación el sector industrial y empresarial. Es decir, para que toda la estructura que hasta ahora a nivel de toma de decisión ha tomado el Ejecutivo para salir adelante la situación de inflación en Venezuela y de tipo de cambio, necesariamente tiene que incluirse al sector industrial y empresarial venezolano, que cuando vemos todas estas iniciativas no necesariamente está presente. Entonces, tú puedes controlar la divisa, puedes tratar de controlar los niveles de liquidez, puedes tratar de controlar el tipo de interés, pero estamos viendo el agotamiento del modelo, porque el tipo de cambio sigue creciendo. El límite inferior era 4 bolívares por dólar y el superior era 5 bolívares por dólar. Ahora pareciera que el superior es 6 bolívares por dólar. Y cada vez vemos que se hace insuficiente, es decir, la demanda de divisas en el mercado interno es mucho mayor, cada vez más, y la cantidad de dinero en dólares que coloca el Banco Central a través del sistema financiero no necesariamente cubre esa necesidad que tiene el mercado interno, porque no hay apetencia de bolívares, porque no hay confianza en lo que se está haciendo y no hay confianza en la moneda. ¿Cuál va a ser el impacto a corto plazo o mediano plazo si esto no se le pone un freno, no se ataja? Bueno, si técnicamente salimos de la hiperinflación, técnicamente podemos volver a entrar en el carril de la hiperinflación. Con una inflación denominada principalmente en bolívares, necesitamos más bolívares para poder obtener la misma cantidad de divisas. Una cantidad de divisas que, si bien es bastante elevada en términos de la cantidad que circula en el mercado informal y lo que está capturado en el sector financiero nacional, bueno, nos habla de una realidad de una Venezuela que se orienta más a moneda extranjera que al propio signo monetario que el 318 constitucional nos dice que es el bolívar. Entonces seguimos teniendo la misma cantidad de distorsiones que antes. Ahora se están creando inclusive leyes adicionales como las zonas económicas especiales para tratar de crear espacios nuevos y atraer inversión, pero nada de eso va a funcionar. ¿Qué hay detrás de eso, profesor? Precisamente la creación de 5 nuevas zonas económicas especiales en 5 estados del país, es decir, Miranda, Carabobo, Falcón, Vargas, Nueva Esparta. Esas zonas como idea son importantes y son interesantes. El problema es la aplicación de la propia ley desde el punto de vista de la articulación con la política de crecimiento. Cuando tú lees la ley, en todos estos artículos nos queda claro que la idea es crear un espacio geográfico de atracción de inversiones. Extranjera. Mayormente extranjera. No necesariamente se privilegia el trabajo de nuestros productores nacionales. ¿Cómo no? Van a estar ahí, pero mayormente lo que se está tratando de atraer es inversión extranjera, divisas al mercado interno, hacer atractivo a Venezuela. Sin embargo, los indicadores que sigue mostrando Venezuela, la opacidad estadística del Banco Central de Venezuela, donde no necesariamente sabemos cuál es el PIB del año pasado,
donde no necesariamente tenemos certeza del índice de inflación del mes pasado, por ejemplo, hace difícil que cualquier persona que quiera traer inversiones, más allá de que sea una zona económica especial, se le garantice, ¿verdad?, seguridad jurídica, material y sobre todo el tema de la repatriación de capitales. O sea, tiene que haber más transparencia, tiene que haber más estructura en términos de que quien vaya a traer su dinero... Pero nunca lo han hecho, profesor, y si eso no lo hacen, ¿cómo cierra este año? ¿Qué está el problema? El problema está en el hecho de que si bien la idea es interesante y ha funcionado en otros países, el problema es la implementación. Ya hasta ahora lo que ha ocurrido es que no está articulando con las realidades del venezolano. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una zona económica especial en Vargas si las condiciones de vida de los varguenses o de la gente de La Guaira no va a cambiar? Toda política económica tiene que estar orientada a elevar el nivel de vida de las personas por la vía del empleo. Ensayo y error, vamos a estar en eso. En los últimos años hemos visto que eso es lo que se ha hecho, porque pareciera que no hay una orientación clara desde el punto de vista de la política económica. Se hace una cosa, parece que funciona, se le suma otra a ver si eso funciona, y no es el deber ser. El deber ser es que sea una política orquestada, donde a nivel de planificación, cada uno de los pasos que se dé, con indicadores nos demuestra que estamos caminando en el camino correcto. Pero como hay una opacidad estadística y tampoco sabemos si eso que se está haciendo está ejerciendo un efecto real, se toma cualquier indicador, 2 bodegones más en la esquina de la casa, vi 3 carros de lujo de la avenida principal, pareciera que la situación se arregló. No, la situación de un país se arregla cuando los principales indicadores, sobre todo el de pobreza, desempleo e inflación, echan hacia atrás, y eso no está pasando. ¿Qué le depara a Venezuela para finales de este año, profesor, si seguimos en ensayo y error, a la economía de la familia venezolana? A la economía de la familia venezolana, en lo que queda del año 2022, este semestre que queda, bueno, mayor distorsión monetaria, mayor insuficiencia del salario real, más búsqueda de divisas para poder paliar las necesidades del hogar, creación de empleos adicionales, porque lastimosamente la situación que estamos viendo hace que las tasas reales de la banca sean negativas y no necesariamente la gente se siente incentivada por la vía del sistema financiero tradicional y por la vía de las inversiones, a conseguir dinero adicional. Entonces se ven forzados a generar trabajo adicional fuera de lo que ya conocen y saben. Muchas personas tratando de hacer trabajo de freelance, muchas personas presionando a los familiares que están afuera solicitando ingresos para tratar de mantener el nivel de gasto en el hogar, como tú bien lo dijiste ahorita, con unos precios que suben mucho en bolívares y que se expresan también en dólares incrementándose, y otra vez el patrón no te da bolívares, pero el mercado te pide divisa. Profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus estudios y conocimientos en materia económica. Yo realmente, como se lo dije antes de comenzar el programa, pues hay cosas que entiendo, hay cosas que no entiendo, hay cosas que me cuesta que entren en mi cabeza, porque es un descontrol económico que nos afecta a todos, y cuando uno habla con personas de otros países, te dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que hoy te tengo que pagar tanto y mañana cambia? Y nadie entiende. Y nosotros, bueno, ya tenemos años en esto y esperamos que, bueno, nuestro país se encamine, no se arregle porque no somos un electrodoméstico, pero que sí que hayan políticas económicas que garanticen que la economía vuelva a ser la de antes. Orientada al crecimiento, así es. Gracias, profesor. Gracias. Amigos de Impacto Venezuela, conversábamos con el economista Aaron Olmos. Él es profesor también del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, sobre todo este contexto económico que está golpeando a nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo aquí en este su espacio Cara a Cara. Recuerden además que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y todas nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.